Bienvenidos a Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a Díganos la Verdad. Un saludo para todos los que nos ven a través de la señal abierta de Canal 8, mixdemedio.com y todas nuestras redes sociales. El tema de esta noche, el análisis de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo. Para hablar de ello hemos invitado al analista político Jorge Villacorta. Como siempre, veamos antes el contexto. Bienvenidos. En contexto. La jornada electoral del domingo 3 de febrero transcurrió sin mayores inconvenientes. Los retrasos en la hora de abrir los centros de votación e instalación de las mesas de votación fueron los hechos más señalados. Al final, los integrantes de la JRB lograron solventar los inconvenientes y los votantes pudieron emitir el sufragio. Llegada la hora del cierre, los ojos del país observaban el trabajo del TSE, quien había declarado que los resultados preliminares serían dados a conocer cuanto antes. Y así fue. La información de las actas comenzó a fluir sin anormalidades, al punto que en su conferencia de las 9:48 de la noche, el magistrado presidente Julio Olivo señalaba una tendencia irreversible del 53.78% a favor del candidato de Ghana, Nayib Bukele. Una vez conocidos los datos preliminares, los candidatos de Arena y FMLN reconocieron sus derrotas como una muestra de madurez política. Queda ahora esperar el inicio del escrutinio final, que según la ley debe iniciarse 48 horas después de finalizada la votación, y que dejarían en firme los resultados obtenidos. En contexto. Jorge Villacorta, qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, a la orden. Siempre es un gusto para decir la verdad, como siempre. Justamente, díganos la verdad. Los resultados que ya conocemos preliminarmente de la votación del domingo, ¿se pueden interpretar como un voto de castigo a los partidos tradicionales? Yo creo que es así. Yo creo que la población mostró que está ya cansada del sistema político que hemos tenido y de la forma en que los partidos políticos han actuado. Pero a pesar de eso, yo creo que hay un hecho importante. Esta es una muestra de la consolidación de nuestra democracia. Hemos pasado por la prueba que un partido de derecha, después de 4 periodos, le entrega el poder a un partido de izquierda que supuestamente iba a instalar el comunismo. Resulta que no, que pasaron 2 periodos presidenciales del FMLN y el FMLN le entrega hoy el poder a una tercera fuerza que antes no existía y que ahora existe precisamente porque esa confrontación de los 2 partidos que vienen de la guerra, la gente se terminó cansando porque simplemente no le resuelve sus problemas concretos. La gente quiere que le resuelvan el problema de la falta de oportunidades para los jóvenes, para sus hijos, la falta de empleo entonces, pero también tiene un problema de seguridad. La gente está hastiada que las maras controlen, no territorio, controlan la vida de la gente. Dónde va a estudiar, dónde no, a qué hora sale, cómo entra. Creo que la gente está hastiada también de eso y no ve respuestas. Entonces, frente a esa situación, creo que el señor presidente electo, Bukele, logró captar, entender cuáles eran precisamente esas demandas de una población que tengamos en cuenta esto. De los acuerdos de paz ha cambiado. La población ahora es 70% urbana, con demandas y necesidades de otro tipo. Ya ve a través de los medios de comunicación, no los normales, sino que electrónicos, todos los bienes que puede alcanzar, obtener. Y bueno, eso impide un montón de expectativas y por consiguiente insatisfacciones. Y luego no hay ninguna duda que el gobierno del FMLN ya tuvo muchas dificultades en temas claves como salud. Creo que a nadie le agrada que le den una cita para dentro de un año para que llegue ya hecho una momia, ¿ves? Creo que la falta de medicinas la gente lo resiente a pesar de que no paga la consulta. Antes decía que era gratuita, pero usted daba una colaboración entre comillas, pero si no colaboraba no lo atendían. Eso cambió.
no hay ninguna duda que una persona que recibe, aunque sea un poco de libros, cuadernos, zapatos, un uniforme, obvio, le está ayudando en un 25-30% en el mes de enero. Esas cosas positivas que hizo no fueron compensadas con otros aspectos que la gente demanda. ¿Cómo le y explicamos? creo que ahí está la explicación del castigo para uno y el castigo Pero para ¿cómo otro. le explicamos a la población, don Jorge, que los partidos no están conscientes o los funcionarios en su uso de facultades no están conscientes de que estas fallas están ocurriendo y se arriesgan en una elección presidencial como esta? ¿O no, simplemente no les importa? No, creo que no saben leer lo que ha pasado. ¿Cómo puede usted entender que 2 días antes de la elección a los diputados se les ocurra darse 8 días de vacaciones pagadas? Si la gente precisamente es lo que está rechazando, si los hipotes van a ir a clase mañana, después que queden listas las escuelas, otros ya están en clase, la gente regresó a sus trabajos, ¿por qué los diputados tenían que pasar 8 días? Entonces, creo que esas cosas muestran la falta de entender que el país ha cambiado, el mundo ha cambiado y los partidos políticos tienen que transformarse. Y no lo han hecho, ya no puede seguir siendo el mismo Arena, que bueno, imagínense, perdió 200,000 votos de marzo para acá, y el FMLN perdió 100,000 más de los que ya había perdido de marzo para acá. Entonces, y los votos del PCN no aparecen por ningún lado. Y luego, el hecho de que la gente haya dejado de ir a votar y que solo esté votando la votación más, la presencia de ciudadanos más baja quizás de todas las elecciones presidenciales que hemos tenido, porque no está llegando o a la mitad, o sea, al 50, un poco menos. Pero esto no Entonces, contrasta con la afirmación esta de que la gente está cambiando, los salvadoreños estamos cambiando si no vamos a votar sí, masivamente. pero se está rechazando el sistema, no solo a los partidos. El sistema mismo político tiene que renovarse. La gente está hastiada de la confrontación que no le resuelve. Bueno, ahora tienen la oportunidad. Primero los partidos grandes, tradicionales, tienen que entender que se acabó, que ya no pueden seguir así, que sus direcciones tienen que cambiar, que sus planteamientos políticos tienen que cambiar. Es más, los planteamientos incluso ideológicos tienen que ser distintos. Y bueno, creo que el presidente Bukele, aunque hay que felicitar porque estamos en un sistema democrático. Los que creemos en democracia, el presidente Bukele ha ganado y es presidente de todos los salvadoreños a partir del 1 de junio y ahora lo es hasta alcanzar ese momento. Bueno, pero él tiene retos. Y digo él porque es un fenómeno cuasi personal, gana, no tiene nada que hacer ahí. Pero, ¿qué va a pasar entonces a partir del 1 de junio con todas las expectativas generadas? Creo que eso es lo que ahora hay que preguntarse después de lo que pasó. Anoche dijo brevemente el ahora presidente electo que se había llegado al final de la posguerra. Esto fue cayó como... Si entendemos como posguerra esa situación de polarización absurda en que nos metieron Arena y Frente, insisto, 2 partidos hijos de la guerra que habían demostrado antes que sus valores democráticos no eran muy sólidos, y bueno, eso se acabó. Ese bipartidismo mayoritario y no solamente mayoritario, sino que opuesto 180 grados, que esa cultura de actuar en qué me quita votos y qué me da votos, qué le quita votos al otro y qué le da votos al otro, y así actúo. Creo que esa situación es lo que ha desaparecido. Y bueno, ahora hay una responsabilidad muy grande en el presidente electo porque tiene una asamblea donde hay 60 diputados que son de otros 2 partidos. Pero esos 2 partidos también tienen la responsabilidad de avanzar, de entender el mensaje, porque al final el presidente Bukele es presidente de todos los salvadoreños y este país necesita salir del problema, no lo puede hacer una sola fuerza. ¿De qué me sirve a mí si los diputados comienzan otra vez a generar problemas para el tema de la gobernabilidad?
Sí, pero también el tema de la gobernanza. Necesita un equipo capaz de enfrentar estos líos de operación diaria. ¿Quién va a ser el ministro de Salud? ¿Quién va a ser el ministro de Hacienda para enfrentar? Esos son equipos que se necesitan. Déjeme marcar la primera pausa comercial y cuando regresemos a Díganos la Verdad, sabremos qué dice la gente sobre los resultados de las elecciones de este domingo. Ya regresamos. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En Díganos la Verdad preguntamos a la gente qué opina de los resultados electorales del pasado domingo y estas fueron sus reacciones. Lo que dice la gente. Siempre lo mismo, uno siempre sigue igual, llegue quien llegue ahí. No sabemos cómo él va a actuar, ahorita va a comenzar, según lo que comience, sería bueno, pero a ver, cada quien tiene ¿cómo se llama? Su meta, lo que va a hacer. Bueno, en primer lugar, para mí, Nayib Bukele va a ser un buen presidente. Y yo lo felicito porque ha tomado las riendas. Él, en los momentos que nuestro país necesita un presidente como es Nayib Bukele. Bueno, que tengamos una vida mejor, que hagan fuentes de trabajo y que él sea con los pobres y que todo sea una igualdad, no unos más que otros y que los ayude en lo que necesitamos, pues, porque aquí es un país pobre y necesitamos, hay mucha pobreza para salir adelante, ¿me entiendes? Pues que yo pienso de que él va a ser una persona que va a pensar para todos, no para unos pocos, ¿verdad? Y es una persona que él analiza las cosas antes de hablar. No le puedo decir nada porque nunca ha administrado, nunca se ha visto cómo ha trabajado. Pues fíjese que para mí pues es una nueva opción, porque ya hemos tenido muchos errores desde el pasado, quizás 30, 40 años de maldad, por decir así, ¿verdad? Nos han robado, nos han hecho esto, nos han hecho lo otro, y tal vez tenga nuevas oportunidades y trabaje para el pueblo o nos sigue robando. Bueno, para mí Nayib Bukele ha sido una persona de que no se lo esperaba estas votaciones, pero el pueblo vio que respondió. Entonces ahí se ve una elección de que él sí lo llevó todo el pueblo hacia arriba. Entonces esperamos en él de que lo que él ha dicho, pues sí, que de veramente lo pueda analizar y lo pueda cumplir. Va a ser bien difícil para él porque no va a ser que pueda ser que va a tener balance, pero conforme el tiempo él va a ir superando con el pueblo. Bueno, de que, verdad, ojalá que hoy que ha ganado otro, verdad, cumple lo que él ha dicho, verdad, de que van a hacer tantos cambios. Lo que dice la gente. Don Jorge, durante la campaña presidencial se señaló de diferentes formas una campaña falta de propuestas concretas para solucionar los problemas de El Salvador. ¿Por qué votamos entonces? ¿Por qué elegimos a Nayib Bukele? Simplemente lo que hemos estado diciendo. La gente está hastiada de los otros partidos. Bukele fue capaz de encontrar un planteamiento que coincide con las necesidades de la gente y con la molestia de la gente y vota por eso. Los votantes suelen votar por emociones. Difícilmente usted va a leer un programa de 1500 páginas o se va a preocupar. Al final, Arena creo que cometió un error, estar dando cápsulas pero nunca presentar algo. Pero aunque lo hubiese presentado, el Frente presentó su plan de trabajo muy bien elaborado 3 meses antes. Y miren la votación, 13% bajó, perdió 100,000 votos más. Entonces no es un problema de programa, es un problema de las necesidades de la gente y en una elección presidencial como esta vez pesa más
el candidato a la presidencia que el partido. Y en ese sentido creo que el señor Bukele supo leer con su equipo esas demandas de la gente. Yo creo que en lo mismo que los ciudadanos han estado diciendo en las entrevistas, la gente lo que espera entonces, y se fija, es soluciones y espera que le cumplan. Considera que el país necesita un presidente que cumpla, como decía un señor ahí. El problema es que la gente se le olvida que el presupuesto de la nación, que es el instrumento, es una camisa de fuerza, no tiene espacio. Imagínense que le toca darle 6% a la Corte, 8% hay que darle a los alcaldes, ya van 14, y 20 para pagar la deuda y el servicio de la deuda, solo ahí tiene usted 34. Y los salarios, en un país donde ha crecido con un montón de nuevos empleados que hay que pagarles. Entonces, ¿qué tiene el presupuesto para invertir? Ni siquiera el 10% de los 5.000 millones de dólares o casi 6.000 que tiene el presupuesto ahora. Entonces, uno de los grandes retos es cómo hacer para tener más ingresos, cómo reactivo la economía de tal manera que haya más IVA y más renta. Sí, pero eso implica también, si es así, pues más empleos. Pero más empleos porque pues el gobierno no, ¿verdad? Se trata que sea el sector privado. Entonces necesita usted unas nuevas relaciones entre el Ejecutivo y el sector privado, no solamente un sector, es el sector político. La gente espera ver cambios también en los diputados. Justamente en ese sentido, don Jorge, ya el alcalde de San Salvador ha reaccionado, algunos diputados y todos están reaccionando y exigen, reconocen ahora que es momento de cambios. ¿Qué deberían cambiar los partidos, tanto Arena, FMLN? Bueno, para empezar, son dos aspectos. Gobernabilidad implica entenderse con el resto de partidos políticos y estos a su vez dedicarse a ser realmente una oposición patriótica en beneficio de la salida de los principales problemas y no estorbar. Eso implica también una relación con el empresariado y también con los sectores trabajadores, porque ¿qué va a hacer para reducir el Estado? Despedir trabajadores del Estado que en un montón de áreas han sido engordados sin sentido. Sí, pero ¿qué va a pasar con los sindicatos cuando quieran reducir una serie de beneficios absurdos, donde les dan 3 salarios? ¿Cómo es posible que un médico esté ganando 700 pesos habiendo trabajado, estudiado 8 años con especialidad y un motorista gana $1.500? ¿Cómo corriges eso sin que se te enoje el sector de los trabajadores? Entonces, esos retos son los que tiene el próximo presidente. Eso es en gobernabilidad. Pero, y en gobernanza, ¿cómo hago para que sea eficiente el sistema de salud? ¿Cómo hago para que mejore la educación? No en cuanto a comida, no, en cuanto a resultados, en que el muchacho que se esté formando esté listo para el nuevo mercado de trabajo. ¿Cómo usted le va a dar valores a la familia para que pueda romper con esta situación que lo que usted... Y la delincuencia... Esa es gobernanza. Más allá de los También procesos son internos retos que los partidos políticos tienen, ¿las cúpulas deberían renunciar? Los partidos políticos tienen que cambiar. Insisto, no pueden seguir como están ahora. Tienen que cambiar las direcciones, tienen que cambiar la ideología también. Necesitamos una derecha moderna, una derecha liberal, capaz de estar lista para avanzar y ver qué país va a tener usted dentro de los próximos 20 años, cómo ve a El Salvador en el 2040. La izquierda también tiene que renovarse, la dirección tiene que ser otra, pero también la ideología debe ser de un nuevo proyecto de izquierda. No puede seguir los viejos mismos proyectos clasistas o parecidos a eso. Tiene que ser ahora una izquierda moderna, como sucede en Europa y en otros países. Y obviamente vamos a entrar en elecciones de diputados en el 21, dentro de 18 meses. ¿Cómo va a actuar Gana? ¿Cómo va a hacer nuevas ideas? ¿Con qué cuadros? Entonces también se necesita un desarrollo mayor de los partidos. Entonces sí, ¿deberían renunciar?
Yo creo que sí, no, es que no les queda otra. Sería absurdo mantener. Ahora, yo sé que van a haber elecciones internas en el FMLN, entonces tienen la oportunidad de cambiar. Y Arena seguramente hará lo mismo. Y bueno, nuevas ideas no sabemos porque no conocemos la estructura partidaria. Eso es una cosa que lo tienen que hacer. Marcamos la siguiente pausa comercial y cuando regresemos a Díganos la Verdad, conoceremos la opinión de nuestro experto sobre qué expectativas hay del nuevo gobierno. Ya regresamos. Díganos la Verdad, la entrevista. Díganos la Verdad, la entrevista. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Preguntamos a Roberto Cañas, ¿cuáles son sus expectativas del nuevo presidente? Y estas son sus reacciones. La otra opinión. Bueno, no es sorpresa, todas las 10, 11, 12 últimas encuestas estaban en los mismos términos. Usted la revisa y los números son casi exactamente los mismos de todas las encuestas. O sea que mayores sorpresas en relación a las encuestas no hay. Pues sí hay una mayúscula sorpresa para aquellos que dijeron que las encuestas no servían, que ellos tenían otros números, que la gente iba a votar como en 2014 y 2015. Todo fue eso monumentalmente falso. Bueno, ya lo he dicho en varias oportunidades, es el malestar, el hartazgo, el cansancio de la población, de la partidocracia de Arena y del FMLN. Y la gente está diciendo Arena nunca más y FMLN nunca más. A eso se debe. O sea, y el que encarna ese malestar, el que ha sido figura que la gente considera que puede ser una tercera opción, que puede ser alternativa a esa gran molestia que hay, pues es Bukele. Bueno, el gobierno empieza ya, o sea, empieza lo que se llama el periodo de transición, en el cual yo esperaría que en esta semana presidente electo y presidente saliente se miren y organicen eso que se llama transición. Es el periodo de 4 meses, febrero, marzo, abril y mayo, en los cuales un presidente empieza casi prácticamente a gobernar y el otro va de salida. Entonces el primer escenario se llama periodo de transición. Lo que sigue después es la conformación de los gabinetes que van a asumir es la transición, porque imagínese usted que deje en manos del gobierno saliente estos 4 meses, cuando usted llegue no va a encontrar ni la silla donde sentarse. O sea, somos humanos pues y estamos en El Salvador. Entonces lo que conviene es iniciar ese proceso de transición para que no haya sorpresas y los equipos les entreguen el gobierno ya, pues les digan, está en estas condiciones, como no, se los recibimos y tomamos posesión formal el 1 de junio. Ese es el primer escenario que viene. El otro escenario es en ese gobierno paralelo que prácticamente va a existir, que anuncien allí su gabinete, anuncie también su programa de los 100 días, anuncie 10 o 20 medidas que va a tomar de inmediato al llegar al gobierno, y que prácticamente ponga el país, la figura más y política más importante de aquí en adelante, se llama Nayib Bukele. Él es prácticamente el que va a instalar ese gobierno paralelo. La otra opinión. Don Jorge, ¿usted cómo visualiza, no sé si coincide con Roberto Cañas, en el sentido de que la transición de este gobierno del que tenemos actualmente con el que viene, ¿cómo la visualiza? ¿Turbulenta o va a ser pacífica o habrá algún tipo de Yo anomalía? creo que la elección es clara. Insisto
es una prueba de democracia el que hemos tenido sin dificultades una transición de los grupos más de derecha hacia una izquierda que en ese momento no se sabía cuál iba a ser. Estaba el gran temor de que iba a reformar la Constitución o llevarnos al socialismo. Bueno, si ya pasamos por esas pruebas, a mí no me parece que va a ser una transacción de pasar de una forma de gobierno y esperar que las promesas del señor Bukele en el sentido de ser otra nueva forma de gobernar es lo que se espera. Yo no veo ningún problema en la transición. Creo que el otro mensaje también que no hemos señalado es que la alternancia se vuelve una muestra de que es un valor para la gente. De tal manera que algunos dicen, mire, pero eso de llegar y perpetuarse y buscar reformas constitucionales para continuar como en Venezuela o como en otros países del sur, me refiero a Bolivia, hombre, definitivamente eso es evidente que la población está más por un avance en democracia representativa, tal como dice nuestra Constitución. Creo que ese es otro aspecto que no se había mencionado. Pero el periodo de transición yo no lo veo honestamente ningún problema, porque creo también, insisto, que un FMLN que tiene 23 diputados, hombre, va a buscar precisamente una transición, pero que le permita continuar, insisto, si dentro de 18 meses hay elecciones de diputados, pues, ¿cómo va a poder hacer cosas que le dañen la posibilidad de recuperarse con una dirección distinta y con un planteamiento diferente? Y lo mismo Arena. Ahora, ¿qué debemos entender como ciudadanos cuando ustedes como analistas y surgen en diferentes foros de discusión esa otra forma de gobernar? ¿A qué se refieren con otra forma? Por ejemplo, descentralizar. No podemos seguir que las decisiones de gobierno sean absolutamente centralizadas en el Ejecutivo aquí y que la inversión sea en San Salvador o en la zona metropolitana, bueno, hasta en la zona occidental se puede decir, y Oriente sin inversiones. Creo que una de las cosas que el próximo gobierno debería hacer es retomar la ley de ordenamiento territorial y volverla como fue en su origen, porque se le cambiaron todo simplemente por estar pensando otra vez en quién me quita votos y quién me da votos, y como quiero tener alcaldes controlados, entonces rompieron con la ley de ordenamiento territorial. Se trata que hay inversiones en el territorio, se trata de decirle al sector privado, véngase aquí a Morazán, véngase aquí a La Unión con estos y estos beneficios, siempre y cuando haga esto, esto y esto y esto. Descentralizar es un elemento clave. Y el otro es la transparencia. A eso le llamamos gobernanza democrática, tiene que ser transparente, las decisiones tienen que expresarse previamente con participación de la ciudadanía también. Y bueno, el control, esperar que la Corte de Cuentas haga su tarea como Contraloría y no simplemente Corte de Cuentas, y que el gobierno se dé cuenta que la ley de acceso a la información pública lo obliga también a ese mecanismo de transparencia. Y la otra cosa, que es otra forma de gobernar, es importante, eficiencia. Es decir, que los funcionarios cumplan con su tarea, pero también descentralizar las decisiones. En cada departamento debería de haber un gabinete, salud, educación, obras públicas, todo operando y funcionando para ese departamento, no digamos, como se decía en el plan original, a las regiones. Creo que esa forma de gobernar se refiere eficiente, transparente, descentralización y bueno, en el tema de la anticorrupción. Realmente, solo para mencionarle un ejemplo, en lugar de hacer licitaciones, la ley la CAP permite que se compren bienes en bolsa. Si el gobierno comprara en bolsa, se ahorraría casi 200 millones de dólares al año, que son los 2 puntos del IVA. No necesita subirle al IVA si simplemente compra en bolsa
y no en licitaciones donde hay la tentación de pasar el diezmo de otra manera. Entonces, esas son las formas que la gente está esperando que cambien. Marcamos la siguiente pausa comercial y cuando regresemos a Díganos la Verdad, sabremos qué nos están diciendo en las redes sociales sobre este tema. Ya regresamos. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En Díganos la Verdad, tu opinión es muy importante, por eso vamos a consultar en redes sociales. En redes sociales formulamos la siguiente pregunta. ¿Cree que el presidente electo Nayib Bukele tendrá capacidad de sacar adelante el país? Y estas son algunas de las reacciones. Tati Roa dice: todos esperamos eso de cada nuevo gobierno o persona que está en representación del país, o al menos eso hemos querido. Los resultados han sido definitivos y ante eso no podemos cerrarnos. Ya hay presidente, lo aceptemos o no, ojalá trabajemos por el bien común, y ahí continúa su opinión. María Gabriela dice: no está de más darle la oportunidad a un bachiller, puede que sí haga las cosas bien y como deben de ser, pero también puede ser que solo tome ventaja de su poder y su cargo lo vea como un capricho que se le cumplió. Reyes Cecilia dice: nos tiene que hacer el aeropuerto en Oriente, el tren eléctrico, etcétera, etcétera, y después que no vaya a decir que 5 años no le alcanzan. Lo prometió y no se puede fallar al pueblo que le dio el voto. Lo prometido es deuda. Lucierna Galay dice: dependerá cómo tome su triunfo, porque creo que él es muy altanero. También juega un papel importante que el gabinete que elija. Así que no queda más que todos los salvadoreños le exijamos que cumpla con lo que prometió, sino que todos deberíamos pasarle la factura y no esperar 5 años más de desastre para el país. Esas son algunas de las reacciones. Don Jorge, importante también que para gobernar y para que haya gobernabilidad y gobernanza, como usted lo ha apuntado, hay necesidad de tomar decisiones también que van a ser difíciles para el país. Yo le decía, alguna de ellas es, bueno, ¿cómo hago para evitar un déficit fiscal que esté en 3? Y los organismos internacionales asumieron un compromiso con el actual gobierno de que deberíamos tener ahora un déficit del 2. Eso implica reducir gastos del Estado. Ya le dije, si usted tiene comprometido ya el 34% de ese presupuesto, ¿a dónde va a recortar? No le puede quitar a los alcaldes, ¿o sí? Le va a quitar a la Corte Suprema de Justicia, no, porque es el tema constitucional. Por consiguiente, no le queda que restar ¿a dónde? En las compras, en los gastos corrientes y en los salarios. Entonces, va a reducir personal. Esas son decisiones serias. Mire, no podemos seguir con unos contratos colectivos, con una serie de beneficios exagerados. Bastaría que usted viera los beneficios que tienen trabajadores, por ejemplo, del organismo de vivienda, social para la vivienda, la misma Corte, el Seguro Social mismo, y usted dice, bueno, ¿cómo es posible esos privilegios? Entonces, va a enfrentar eso. Esas son algunas decisiones, pero otras son el tema de seguridad. ¿Cómo se va a enfrentar el tema de seguridad? ¿Va a ir a conversar con las maras o no? ¿Cómo se va a entender entonces en eso? Son decisiones serias. Va a depurar la Policía Nacional Civil, porque aparecen ahí policías dedicados a la extorsión, ahí en Oriente. Entonces la gente espera también que ese tipo de decisiones. Usted me dice, ahí decía alguien que le hagan el aeropuerto, pero ¿sabe cuánto cuesta hacer eso? Pero luego un aeropuerto, ¿dónde están los clientes? ¿Dónde están los pasajeros para eso? Tenemos demasiada expectativa como ciudadanos en que una sola persona pueda hacer todo esto casi de manera mágica. Es que no es posible eso. Creo que ahí está el error, creer que una persona, un mesías va a resolver. Aquí, para sacar este país del barranco, como decía aquella vieja canción, es que le entremos todos. Para empezar, una responsabilidad
de esos diputados, de esos 60 diputados que están ahí, ¿qué van a hacer? ¿Oposición de qué tipo? Esos municipios, ¿quiénes van a ser las figuras ministeriales que garanticen esa descentralización de la que el presidente electo habló durante su campaña? Esas cosas son las que estaremos esperando y de modo es a partir del 1 de junio que lo vamos a saber en concreto, y estos meses de transición va a ser para ver quién es el equipo de trabajo, porque una sola persona no lo puede hacer. Cuando usted se refiere a que de los partidos también. Cuando usted se refiere a que hay que hacerlo todos, hay que empujar todos, ¿cuál debería ser el aporte de nosotros como ciudadanos? Participar como ciudadanos, primero siendo cada uno honesto en su trabajo. El sector privado, pues buscando formas de inversión y de cumplir con el tema de la corrupción, porque donde hay una corrupción, hay un corruptor. ¿Y quién es el corruptor? En este caso, el empresario que paga una mordida. Hay una tarea ahí entonces del empresariado de no meterse hacia eso. Pero también es responsabilidad de los medios de comunicación de estar permanentemente observando y valorando lo que sucede. Las gremiales profesionales también, los sindicatos mismos deben de tomar una actitud patriótica, pero para eso se hace necesario, hombre, que el presidente de la República logre establecer comunicación, arreglos, llegar a consensos con los distintos sectores productivos, sector privado, trabajadores y obviamente partidos políticos. Esa gobernanza, esa gobernabilidad demanda precisamente una habilidad política para conseguirlo. Así es que ese es el reto que tiene el nuevo presidente. ¿Necesitamos más soluciones políticas o técnicas o una mezcla de eso? Es una mezcla de eso. Las decisiones de buen gobierno se toman con medidas políticas en el buen sentido de la palabra, pero su implementación pasa por tener personas capaces para hacerlo y bueno, ser realistas en los recursos. ¿Con qué recursos va a tomar una determinada decisión? Pero las políticas públicas tienen un sentido político, sí, pero no partidario, no sectorial de un grupo de personas, sino que en beneficio del bien común. Eso es lo que esperamos. ¿Concibe, don Jorge, que el presidente electo puede ser un presidente conciliador o más confrontativo, tomando en cuenta los antecedentes que hay durante toda su campaña? Pues lo vamos a ver, porque no es lo mismo el candidato que el presidente, ¿ve? Y no es lo mismo verla venir que bailar con ella, decía mi abuelita. Y no es lo mismo haber planteado una serie de cosas que la hora práctica de qué vas a hacer. Y luego la población tiene que entender que aquí hay problemas serios como el de la inseguridad o como el de la deuda, que no se van a resolver en 5 años, que se necesita una participación y un consenso de la sociedad, pero primero tenemos que decir qué país queremos en 20 años, qué tengo que hacer ahora para que en el 2040 estemos de esta y esta manera. Esa visión de plan también es indispensable y para eso se necesita que el presidente no sea confrontativo, al revés. Se necesita alguien que rompa con la confrontación, si eso es lo que ha llevado a que la gente rechace a los partidos. ¿Y la confrontación por parte de los partidos políticos también debería cambiar o hacer una oposición más constructiva? Por eso le digo, si vas a tener elecciones entre 18 meses y la gente te ha demostrado que no vota porque está en contra de ese pleito permanente o de eso de qué me quita votos y qué me quita votos y no pensar en el beneficio nacional, hoy tienen un reto los partidos políticos, los dos, que insisto, tienen 60 diputados y que tienen más de 100 más alcaldías. ¿Cuál va a ser su actitud para facilitar que este país comience a salir de esto y entender que hubo un triunfo electoral y que para poder ellos tener posibilidades dentro de 18 meses en la Asamblea Legislativa nueva, bueno, tienen que actuar siguiendo lo que la gente quiere. Usted que los conoce muy de cerca, ¿están en capacidad esta gente de abrir de esa manera su mente y hacer esos cambios? O se mueren,
Es que no hay otra posibilidad, ya no. Se acabó el tiempo. O cambian, o cambian. O cambian o que se vayan a su casa y apaguen la luz, el último. Déjeme marcar la última pausa comercial y cuando regresemos a Díganos la Verdad será momento de las conclusiones. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Es tiempo para... Conclusiones. Don Jorge, ya hablamos de la gobernabilidad y la gobernanza de El Salvador internamente, pero ¿qué tanto nos puede ir tomando en cuenta la geopolítica, que es también tan determinante? Bueno, hay algunas cosas que no hemos mencionado. El próximo gobierno y El Salvador no vivimos en una isla, estamos relacionados con el resto. Definitivamente hay problemas internacionales graves. La situación de Nicaragua, la situación de Venezuela es evidente, los conflictos entre los intereses chinos y norteamericanos con el presidente Trump, los intereses rusos en cuanto a no ser parte de estas potencias, y nosotros estamos en medio de eso. Las relaciones con Taiwán, las relaciones con China, qué va a pasar con las inversiones chinas en la Unión. Es decir, tenemos que pensar en eso. ¿Y qué va a pasar entonces frente a lo que sucede en Nicaragua? No puede seguir de esa manera como está, y peor aún el caso de Venezuela. Entonces, también se necesita una política exterior inteligente, clave, distinta a lo que se ha tenido hasta ahora. Creo que ese es un elemento. Pero yo creo que hay algunas cosas claves. Miren, creo que lo primero que uno puede notar es que el señor Nayib tiene razón cuando dice se acabó el que dos partidos controlen todo. Ese bipartidismo polarizante se acabó porque hay un tercer actor. Del hecho de que haya sido competitivo y no digamos ahora de ganar en primera vuelta. Creo que es un avance. Pero creo que también los ciudadanos deben valorar que este avance democrático es resultado de los acuerdos de paz. Es que ahí construimos estas posibilidades que se dan ahora de alternancia, de respeto a la institucionalidad, que es lo que creo que está en juego. Ahí se dice, mire, reformas constitucionales. Yo no dudo de que hay una serie de necesidades de reformas en el tema político. Para mí no podemos seguir con un tribunal en manos de los partidos políticos. Debe de ser realmente un tribunal para que pueda ser supremo. Yo no estoy de acuerdo en una Corte de Cuentas que al mismo tiempo es auditor y al mismo tiempo es juez. Entonces tendría que ser una Contraloría General de la República moderna y así por el estilo. Eso demanda reformas constitucionales, sí, pero cuidado con que me digan que la reforma constitucional sirve para perpetuarse y entonces eliminarla precisamente este sistema que la población quiere, que es va a elecciones, gana uno ahora y le entrega el poder a otro sin ningún problema. Creo que el avance democrático es otra cosa que queda claro. Queda claro que los partidos políticos tienen que renovarse, tienen que actualizarse y esos cambios los tienen que hacer pronto. Y creo que la otra lección es el país tiene tremendos problemas que no lo puede resolver ni un solo partido, mucho menos una sola persona, que es indispensable ahora que los partidos políticos que han perdido, que han reducido su votación en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, asuman su responsabilidad frente a la democracia. ¿Es tiempo de más partidos políticos? ¿Hay que fundar más partidos políticos? Pues hombre, los partidos políticos pueden crearse cuando les dé la gana, si son organizaciones de ciudadanos que están ahí por su voluntad. Tenemos una experiencia en nuestro país de que los partidos políticos son consolidados, no son grupos de amigos como en el caso de Guatemala, de tal manera de que creo que opciones políticas hoy es el momento de construirlas. A mí me gustaría
de nuevo un planteamiento de una izquierda democrática moderna. Creo que complementaría eso. Creo que, insisto, Arena debería de convertirse en un partido liberal, moderno. Creo que el FMLN tiene la oportunidad de presentarse como un proyecto nuevo de izquierda. Y por qué no decirlo, vamos, es cierto, sacó una votación reducida, sí, pero era su primera vez. Hay oportunidades, ahí se dice que hay otros ya preparando nuevos partidos, como el señor Juan Wright. Hombre, Johnny Wright tiene derecho y ojalá surjan partidos diferentes. Me queda un minuto. ¿Qué quiere decirle a nuestros televidentes? Pues hombre, yo creo que lo que hay que pedirle a la ciudadanía es que tranquilos, que hay un triunfo democrático, hay un presidente electo que es presidente de todos. Creo que hay que pedirle también a Dios que ilumine las mentes de los nuevos gobernantes, tanto en el Ejecutivo como la actuación y la actitud de los diputados en el Parlamento. Y bueno, que la ciudadanía asuma que esto está listo, vamos a trabajar todos en beneficio del país. Jorge Villacorta, fue un gusto haberlo tenido con nosotros. A la orden suya, entonces. Gracias a ustedes por la sintonía y ya escucharon, la verdad no siempre suena como uno quisiera. Buenas noches. Esto fue Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez.